Oremos. Señor Dios, gracias por hoy. Gracias por la bendición que es estar en esta familia de fe. Gracias por todas sus bendiciones que hemos recibido. Ayúdanos hoy a escuchar a las palabras de Jesús, a sus predicaciones sobre su obra, su propósito en la tierra y entender un poco más sobre quién es nuestro Salvador y por qué vino a vivir en este mundo. Saque de nuestros corazones las actitudes pecaminosas que tenían los fariseos, confiar en nosotros mismos demasiado, no querer escuchar tu palabra. Perdónanos por esos pecados y ayúdanos siempre a crecer en nuestra fe. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Ustedes tenían la oportunidad de estudiar, de buscar una historia bíblica que contiene a alguien usando sus palabras en una manera pecaminosa, o salmo o proverbio que muestra la voluntad de Dios sobre nuestras palabras. Es que estuvimos hablando sobre los fariseos y qué hacían con sus palabras la semana pasada. Entonces, si alguien tiene un ejemplo, algo viene a mente de la Biblia, pueden compartirlo ahora. Si no hay nada, podemos seguir con la clase, no hay problema. Pero ¿alguien tiene algo para compartir? Sí, por ejemplo, cuando el fariseo estaba orando de pie, decía, Señor, yo no soy como este otro, mientras que el otro decía, Señor, yo soy propicio a mi pecado, Padrecito lindo, amado y adorado. Ese pasaje me ha afectado tanto. Sí, es un ejemplo muy bueno, gracias, Jolie, de una historia de Jesús. Veo la mano, es Mariano, creo. Sí, Ujú. los fariseos querían siempre encontrar una falla en su... Estoy hablando de lo contradictorio de él. Y querían encontrar siempre una falla, pero no la encontraron. Porque cuando creían que encontraban una falla, una falencia en Jesús, Jesús les respondía con equidad, con verdad y con amor. Eso es lo que yo tengo para decirle a los hermanos en el día de hoy. Yo me llamo Miguel Mariano Pérez Fontalvo. Mi programa se llama Con primeros rayos del sol. Gracias, hermanos. A usted. Muy bien, entonces los fariseos. Yo también pienso en la historia de Hechos de Ananías, Zafira, que vendieron su tierra, pero mintieron sobre el monto que iban a donar. Entonces recibieron su castigo. Muy bien, seguimos. Eso es un repaso para recordarnos dónde estamos, pidiendo un señal de Jesús, pero solo la única señal que iban a recibir es la señal del profeta Jonás. Ya hablamos sobre por qué Jesús usa la palabra adúltera. Eso es muy común en el Antiguo Testamento para describir el pueblo de Israel saliendo de su primer amor de Dios, buscando otros dioses. Entonces es como adulterio, salir ah, en pos de otros dioses. Pero ahora seguimos con más palabras de Jesús, explicando un poco más de lo que significa
la señal del profeta Jonás. Entonces, dice Mateo 12:40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Unas veces Jesús deja sus enseñanzas sin explicación, pero aquí dice exactamente qué es la comparación entre Jonás y él. Por supuesto, no la rebeldía o actitud mala sobre el arrepentimiento, sino 3 días cerradas en una tumba. Y eso es muy importante cuando pensamos en comparaciones, que es el punto de la comparación. Obvio, Jesús no está diciendo que es la señal del profeta Jonás, es que Jesús va a huir de la voluntad de Dios y intentar de escapar de sus responsabilidades. No, iban a ser como encerrado en una tumba por 3 días y 3 noches. Y así dice Jonás 2:5-6. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Eso viene de, obvio, Jonás capítulo 2, que es una oración de Jonás desde el vientre del gran pez. Jonás 1 es como el principio de la historia, intentando de escapar, gran tormenta en el mar. Jonás 2, eh, todo el capítulo es esta oración de Jonás. Y no es un salmo, pero es similar a un salmo, que contiene referencias a unos salmos, porque recordamos, salmos son oraciones, canciones para, para uso de la gente de Dios. Entonces, salmos eran muy comunes para memorizar y tener en situaciones difíciles como estos. Pero Jonás, como escribe su propia oración con unas influencias de los salmos, es una oración bonita, especialmente en tiempos difíciles. Entonces, ustedes pueden recordar eso, Jonás 2, para ir y leer en tiempos de dificultad. Pero, ¿qué es la comparación importante en nuestra discusión de hoy? Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Eso sueña como una, una tumba. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Y eso es que pasó a Jesucristo también. Entonces, cuando Jesucristo dijo esto, estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, y Jehová Dios va a sacar su vida de la sepultura. Entonces Jesús está profetizando no solo su muerte, sino también su resurrección a los fariseos, pero obvio, en el momento no entendían. Sin embargo, es claro de las historias en los evangelios que sí los fariseos entendían que Jesús dijo iba a resucitarse después de 3 días. Y por eso pusieron los guardos antes de la tumba de Jesús y la gran piedra, para proteger contra esa historia. Entonces, en las enseñanzas de Jesús, los fariseos entendían muy claro que Jesús clamaba que iba a resucitar, y quisieron evitar esa en sus mentes mentira, y por eso hicieron estas cosas después de la muerte de Jesús. Pero, obvio, estas cosas no tenían nada en comparación con el poder de Jesucristo, entonces no funcionó.
Juan, veo la mano. Pregunta, comentario. Sí, un comentario referente a la referencia que dice que él va a estar que Jesús va a estar en el corazón de la tierra, ¿verdad? Podremos decir que es el infierno, que donde cuando fue a declarar victoria sobre la muerte, el pecado y el diablo. Ah, yo diría que solo está hablando de estar como muerte en una tumba. Sabemos que esa declaración de victoria al infierno es parte de como esos 3 días, pero no tenemos como mucha información sobre lo que pasó en eso. Y probablemente hablando con los fariseos, Jesús simplemente estaba diciendo que, que iba a morir y estar sepultado. Pero en nuestro conocimiento más como completo de la obra de Jesucristo, también podemos pensar en eso. Benjamín, veo la mano. Gracias, pastor. Muy buenos días a todos. Cristo, algunas personas eh, nos dejamos influenciar con respecto a la resurrección de Cristo cuando son débiles como seres humanos en su fe. Claramente aquí Jesús nos da a entender con respecto a su resurrección. Y bueno, es cuestión de fe, es espiritual. Pero Jonás nos enseña, como decía el hermano el vicario, la fe tan profunda de él. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Aplícalo espiritualmente, hermanos, en tu vida. Por lo regular nos sentimos, en algunas personas, por lo regular no, perdón, algunas personas en general, desconocemos que Cristo vive por medio de la fe. Y, ahí, y él reconoce que solo Dios tiene el poder de salvarlo, incluso en una situación tan compleja, pero nuestra naturaleza pecaminosa nos hace dudar y aún así mm, sí, dudar porque Cristo existe, hermano, y Jonás es un claro ejemplo. Mención. Gracias, sí. Siempre una lucha contra las dudas que entran de nuestra pecaminosa carne débil y también los ataques del diablo. Pero verdad que es común tener ese sentido como espiritual, dice el Salmo 130: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos a tus oídos a la voz de mi súplica. Entonces en los Salmos sí menciona situaciones así como representación de un estado espiritual. Ah, Pastor Henry y después Pastor El que veo las manos. Buenos días, hermanos. Para hablar un poco más del punto que nuestro hermano Juan García estaba mencionando, entonces nuestras confesiones nos ayudan a responder esta pregunta de, de- de Cristo y el infierno, ¿cierto? Entonces, en su estado de humillación, cuando él estaba en la cruz, él, encontramos que los evangelios nos relatan cuando Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí está recibiendo el castigo de que nosotros merecemos, y es estar sin Dios. El infierno, en su estado de humillación, lo está recibiendo ahí.
Y en su estado de exaltación, después de que él resucitó, él fue pues al infierno a mostrar su triunfo, como lo muestra San Pedro. No sabemos exactamente en qué momento. Si fue que porque hay un evangelio que dice que él resucitó, subió a los cielos y volvió a bajar. Entonces no sabemos exactamente si resucitó, bajó a los infiernos, subió a los cielos y volvió a bajar. No lo sabemos bien, pero las confesiones nos explican eso. Gracias, sí. Bueno recordar eso. Y ahora, Pastor Elke. Buenos días. Bueno, mi hermano ya contó la mitad. Sí, eso debemos de tener en cuenta de que él bajó en su estado de exaltación, no sabemos qué día, pero algo que nos ayuda a entender que allí se está refiriendo a una tumba. Si nosotros vamos al Salmo 16:10 dice, no dejarás mi alma en el Seol ni que mi cuerpo vea corrupción. O sea, entendiendo que allí hay una profecía en Jonás de lo que Jesús iba a vivir después de la muerte los 3 días. Aquí nos muestra, podemos sustentar con la Biblia, de que allí, como el hermano Juan preguntó, es una tumba a la que se está refiriendo. Ya el estado de cuando bajó al infierno, no podemos decir si fue en el primero, en el segundo o en el tercer día, o como dice mi hermano Henry, subió a los cielos y descendió. En Pedro nos dice que él descendió a los infiernos a predicar a los espíritus encarcelados. Allí hay que tener cuidado también que allí no hay una predicación para salvación. Allí hay una predicación de victoria. Fue a mostrarles a los que lo habían rechazado que él era el Salvador prometido. Ahí estaba lo que Dios había prometido y cumplido. Entonces, pienso que podemos sustentar que es una tumba con el Salmo 16:10, a lo que se está refiriendo Jonás. Disculpen la Sí. interrupción nuevamente. Mi pregunta más bien estaba referida a el lugar, que si podríamos decir que el infierno está en el corazón de la tierra, porque así lo mencionó, ¿verdad? Que dice que estaría en el corazón de la tierra por 3 días. Más bien a eso se refería mi pregunta, no la duda de cuando fue a declarar victoria al infierno, ¿verdad? Sino más bien el lugar, porque no había puesto atención de que aquí habla sobre el corazón de la tierra, y si podría, y es donde quería poner. No, tal vez la pregunta no sea la correcta, pero aquí nos da una idea de que el infierno está en el corazón de la tierra. Esa era mi pregunta basada en eso. Sí. Ah, muy bien, En mi hermano. Sí, dale, Jonás. muchos pasajes hablan sobre cómo bajando, bajo como castigo, bajo presión, y los pasajes así como el corazón de la tierra. Y de eso viene nuestra idea que el infierno está abajo de nosotros. Pero no es como si uno hace un túnel muy profundo va a encontrar el infierno porque es residencia de almas. Pero a la misma vez es un lugar que existe en el sentido que el diablo vive allá. Entonces, en la literatura, en las imágenes, recibimos ese como idea de bajo, y eso tiene sentido como sentir presión. Sabemos que dentro de la tierra es muy, muy caliente. Eso también ayuda con la imagen, pero no podemos como ir y encontrar al infierno, sino a la misma vez es un lugar donde están los que están condenados. Pero la imagen que recibimos más que todo es como bajar, estar abajo de estar en la tierra. Y eso nos ayuda en cómo entender la condición allá, pero no como una ubicación física. Quizás Pastor Elkin tiene más para añadir, aclarar. No, es eso, o sea, lo que podemos decir es que es un lugar real, pero no podemos decir, porque es que si oyen teorías de pastores, yo que fui hace muchos años muy seguidor de Enlace, cuando Dios todavía no había permitido llevarme a la verdad completa, pues completa hablando de acá del estudio de la Biblia, porque no seremos completos hasta que estemos en el cielo.
Conocí a muchos pastores que enseñaban esa teoría porque en el centro de la tierra hay fuego y entonces sostenían que ese era el infierno, pero no, no podemos decirlo, bíblicamente no podemos sostener eso. Lo único que podemos decir que tanto el cielo como el infierno son un lugar real. ¿Dónde están? Dios lo sabe, pero son lugares reales porque la Biblia lo enseña. Y Pastor Henry todavía tiene la mano. ¿Algo más? Parece que no. Yo Benjamín. creo que el No, mi pastor Henry hermano, voy a bajar la mano. fue por Correcto. su cafecito. Sí, aquí estaba tomándome mi tinto. Ese tintico. Benjamín, bien pueda. Gracias, hermano. Este tema es algo que en algunas oportunidades me ha, yo diría no atormentado, sino como a nivel de inquietud, más porque decide ser católico, sin saber el contexto, una ignorancia total, y no significa eso que ahora sea un erudito, ¿no? Nada de eso. Humildad ante todo. Gracias a Dios por las enseñanzas que me da cada día. Sin embargo, sin hacer comparaciones con la palabra de Dios, porque no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. La palabra de Dios es divina, escrita en inspiración. Me acordé de una clase de primaria que la profesora dijo literal, y en ese tiempo pues, había que buscar un diccionario y en ese momento no lo tenía. Y después en otra clase de español utilizó el término exacto, refiriéndose a la clase para no profundizar mucho. Y, y así sucesivamente se trataba de una fábula, de algo infantil. Para finalizar mi intervención, quiero decirles que si tomamos la palabra de Dios literal, pensaría que ya es humano y no tiene absolutamente nada que ver con ello. Amén. Sí, leemos la palabra de Dios en la manera que decimos históricamente, gramáticamente. Entonces, literalmente, con literalismo, no funciona, por ejemplo, en visiones, en parábolas, en unos salmos, porque son imágenes mostrando realidades físicas y eso no funciona. Entonces, por eso siempre es importante ah, reconocer qué tipo de literatura estamos leyendo en la Biblia y también qué es el contexto para la parte que estamos leyendo. De hecho, vamos a encontrar eso enseguida en la lección de hoy. Seguimos. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino a los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí, más que Salomón en este lugar. Esta no es la única vez que Jesús compara a los fariseos con los enemigos históricos de su pueblo. ¿Recuerdan Tiro y Sidón en Mateo 11? El punto aquí es muy similar. Entonces, Tiro y Sidón, dijo Jesús, van a levantar en el juicio contra Bethsaida, Cafarnaúm, porque si hubieran hecho los milagros que recibieron Cafarnaúm y ¿qué fue la otra ciudad? Se me fue. Pero si ellos, Sion. sí, si ellos se han recibido esos milagros, Tiro y Sidón, ah,
se hubieran arrepentido. Y aquí, Nínive, Jesús se menciona, Nínive de los asirios, quien, sabemos, destruyeron los 10 tribus del norte. Entonces, los fariseos no se sentirían muy felices de recibir esa comparación de Jesucristo. También Reina del Sur, esa área en África, en la mente de los judíos, no exactamente una área bien conocida por seguir a Jehová, por adorar al Yo Soy, al Dios de Abraham. Entonces, esta comparación de Jesucristo causaría un poco de enojo de sus oyentes, los fariseos. Pero tiene razón, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. La reina del sur se levantó y fue visitó a escuchar la sabiduría de Salomón. Ahora tengo dos citas que vamos a leer para escuchar estas historias un poco más y ver lo que dice Jesús en sus comparaciones. Jonás 3, 5 a 10 y Primera de Reyes 10, 6 a 9. ¿Alguien tiene Jonás 3, 5 a 10? Está bien. Yo lo tengo, voy a leer. Si otra persona puede buscar Primera de Reyes, le agradezco. Dice Jonás Primera 3, de Reyes, Primera de Reyes 6, 3 al 9, hermano. 10, 6 a 9. 10, Gracias. 6 a 9. Sí. Jonás 3. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, si no se les dé alimento ni beben agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira? No pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Entonces la ciudad de Nínive, supuestamente mucho, mucho peor que los israelitas, escuchó a Dios, se arrepintió y pidió perdón y salvación de Dios. Y Dios respondió. En comparación, los fariseos, cuando escucharon las palabras de Jesús, dijeron, pero no tenemos pecado, no tenemos problemas. ¿Por qué vamos a arrepentirnos? ¿Por qué vamos a cambiar de camino? Estamos muy bien ante Dios. Entonces estaban equivocados, no escucharon a la palabra. Primera de Reyes, ¿quién lo tiene? Lo Amén. puedo leer. Y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aun se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que lo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel. Te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Muy bien, muchas gracias. Jehová tu Dios sea bendito. Entonces, aún esa reina extranjera estaban dando gracias, alabanza a Dios al ver lo que hizo Salomón. Ahora, una pregunta interesante para discutir en esta cuestión. ¿A qué se dedicaron Jonás y Salomón?
¿Qué está diciendo Jesús a los fariseos sobre su misión? Dice que es más que Jonás y más que Salomón. ¿A qué se dedicaron esos hombres? A llevar el mensaje de Dios por todos lados, Padrecito lindo, amado y adorado. Démonos cuenta cómo Jonás es un hombre de muchísima fe ante los ojos de Dios. Y démonos cuenta cómo el rey Salomón fue sabio en su gran sabiduría. Sí, Salomón era rey. Entonces Jesús, por decir que era mejor, más que Salomón, estaba diciendo que Jesús también era un rey. Y de eso, y otro dicho de Jesús, salió a las falsas acusaciones durante su tribunal, que los judíos usaban. Mira, ese dice que es rey, va a luchar contra los romanos, va a causar problemas. Salomón era rey. ¿A qué se dedica Jonás? Benjamín. Creo que era profeta, hermano, me confirma, sí, era profeta, pero me surge una pregunta. ¿Él a qué ciudad directamente se dirigió? No, esa parte no, estoy confundido en esa parte. ¿Me ayuda, por favor? Jonás se dio- Sí, Jonás era profeta y Jesús también era profeta más que Jonás en este lugar. Pero, ah, ¿cuál ciudad? En esta sección no hay una ciudad, es solo hablando con los fariseos. Esta generación dice los que están como firmes en sus propias obras y cosas así. En Mateo 11 es donde hace la comparación entre las ciudades de Israel y las ciudades históricamente enemigos de Israel. Pero aquí Nínive se compara con esta generación como generalmente, no con una ciudad específica. ¿Eso fue la pregunta? Sí, claramente, hermano, muchas gracias. Ok, sí, no hay problema. Entonces, eh, intentamos de escuchar estas palabras de la perspectiva de un fariseo. Ese predicador de Nazaret está yendo en la tierra diciendo cosas extrañas, ah, y finalmente dice que es más que Jonás. Y además dice que es más que Salomón. Salomón es el rey como más poderoso en la historia de los reyes de Israel, más rico, con tanta sabiduría. Y Jonás es uno de los profetas más exitosos en el Antiguo Testamento, porque toda la ciudad escuchó a Jonás. Muchas veces los profetas no disfrutaron tanto éxito como Jonás, pero Jesús dice que más que Jonás, más que Salomón. Obvio, eso causaría un poco de problemas en las mentes de los fariseos. Y sigue Jesús con esta sección interesante de que vamos a hablar un poco para terminar la clase de hoy. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entraos y moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Qué vamos a aprender de este cuento extraño? Buena pregunta. Unas cositas para recordar cuando encontramos enseñanzas o parábolas de Jesucristo que son un poco más difíciles de entender. El contexto, cuándo dijo Jesús eso, con quién está hablando,
qué son las enseñanzas anteriores que nos ayudan a entender en qué sentido habla. Entonces, primeramente el contexto, después el tercio, comparaciones. Ah, encontramos esta frase hace poco, pero de nuevo voy a explicarlo. Viene del latín, tertium. Quizás ustedes ven la similitud de tercera. Ter es como tres y comparaciones, solo cambia la T a un C, es una comparación. Latín unas veces es muy similar al español. Pero tercera comparación, ¿qué significa eso? Es que ah, cuando Jesús hace una comparación, dice que esta generación es como ah, la, como decimos el capítulo pasado, los que están en un mercado diciendo, canta, baile, pero no quieren escuchar. Mala generación, como niños en el mercado. Tercio en comparaciones es la conexión entre estas dos cosas. ¿Cómo es similar esta generación con esos niños? Porque no quieren escuchar el mensaje, quieren decidir el mensaje. Eso es el tercio comparaciones, podríamos decir el punto clave, cosas así. Entonces, no queremos como perder qué es el punto clave. Y en ese sentido también viene este consejo, no perder el bosque por los árboles, que es un dicho que significa por mirar tan cerca a tantos detalles en cada historia, a ver lo que significa cada parte pequeña, unas veces perdemos que es el gran punto y vamos a enfocar en el gran punto, el tercio en comparaciones y no perdernos en los detallitos de la historia. ah, Sin embargo, enfoque en qué es el punto clave. Entonces, contexto, Jesús está hablando con personas que lo han rechazado. Está hablando con los fariseos, con los descendientes de una generación que rechazó las palabras de Dios, por eso recibieron el castigo del exilio, todo eso, la destrucción del templo. ¿Y qué es el tercio en comparaciones? Es la condición de la generación mala. Entonces dice que esa generación hoy en día será aún peor que la generación antes que rechazó a, a los profetas. ¿Por qué es aún peor? Porque tienen más que Jonás con ellos, tienen más que Salomón con ellos, quienes, por supuesto, Jesucristo. Entonces, cuando estamos hablando de la generación de los fariseos, dice Romanos claramente que la humanidad no tiene excusa por rechazar a Jesucristo, pero sí es posible, los fariseos tenían aún menos de una excusa porque Jesucristo estaba presente enfrente de ellos. Entonces, con eso vemos la idea de que el espíritu inmundo sale del hombre y no vamos a enfocar en los detalles. Jesús está pintando una pintura, pero dice, volveré a mi casa de donde salí cuando llegue la haya desocupada. Es decir, que los fariseos no han encontrado una fe verdadera, sus corazones vacías, sus corazones como sin el amor ni entendimiento de Dios. Y ahora el postrer estado es peor y el estado de esa generación es aún peor que sus antepasados por rechazar tantas veces no solo a los profetas y el último profeta, Juan el Bautista, sino también el Mesías, Jesucristo, el Hijo de Dios. Tienen una oportunidad, pero dejar los corazones vacíos de Jesús traerá consecuencias aún peores que antes. Entonces,
no podemos decir que los fariseos no tenían oportunidad de arrepentirse, porque escucharon mucho a las palabras de Jesús. Pero dejar corazones vacíos de Jesús, con eso vendría consecuencias aún peor, una situación aún peor, porque no solo han rechazado los profetas, han rechazado el Hijo de Dios mismo. Entonces, es una cuenta extraña que Jesús dice, pero creo que sí enfocamos en el punto clave, que es una advertencia contra los fariseos, utilizando la historia y mirando al contexto, que tienen una oportunidad, pero dejar corazones vacíos de Jesús traerá consecuencias aún peores. Unas preguntas sobre esta sección de el hombre fuerte y de los espíritus inmundos. Muy bien, parece que Benjamín, veo la mano. Mm, Gracias. Bueno, no con interés de que sea la pregunta cauciosa en lo absoluto. Incluso yo tengo claramente la obra del Espíritu Santo en mi corazón. Mm, claro, lo de la humanidad, Adán viejo, Adán nuevo. Bien, pero la tendencia a la paz espiritual, básicamente con respecto a la obra de Cristo, que es nuestra paz. La lucha del demonio en el corazón de las personas, más aún aprovechando de nuestra naturaleza humana. Mi pregunta es la siguiente: ¿por qué creer en cosas de cargas negativas y no creer en algo que es de gran bendición? Espero estar bien formulada, hermanos, y me gustaría escuchar su respuesta, hermano. Pastor el que bien pueda. Hebreos 4 dice que todos escucharon la misma palabra de Dios, pero aquellos no creyeron por no ir acompañada de la fe. Y cuando hablamos de Romanos, el capítulo 1, el que usted está citando, allá antes de eso dice, porque habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios. Y enseguida hace respecto al conocimiento natural de Dios. Entonces, es porque no iba a acompañar la fe. Muchas veces decimos, pero tantas personas que se le predicó y solo uno. Finalmente, ese puesto le toca juzgarlo a Dios, pero lo que sí sabemos es que la promesa de allá, de Hechos 2 y derramaré mi espíritu sobre toda carne, sigue hoy la misma cosa, como a través de la predicación de la palabra de Dios y sus medios de gracia. Si miramos un contexto acá, en este contexto, para sacar una verdad sobre la cual uno podría hacer una enseñanza, es los incrédulos y los creyentes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estudiamos en el prolegómeno, la religión, el cristianismo, la religión absoluta, nos enseña que Cristo es el único Salvador y que la promesa es la misma, tanto para Abraham, para Adán, como para Abraham, para esas generaciones y para nosotros. La verdad de Dios no ha cambiado, pero sin embargo sí hay lo mismo, que todos siguen rechazando lo mismo. Los judíos rechazaron a Jesús en la comparación que hace con Nínive. Los de Nínive se arrepintieron, los judíos, la mayoría rechazó a Jesús. Entonces, esto es por no ir acompañado de la fe. ¿Por qué? Porque muchas veces ponemos nuestra razón magisterial por encima de la palabra de Dios. O nos ponemos a debatir y a pensar con la Biblia. Ah, no, pero es que yo no estoy de acuerdo con esto, a mí no me parece. Y ahí entra Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hay cosas que no son claras, como dice Pedro, pero tenemos que ir a los contextos. Entonces, no se aclaró, listo, lo dejamos en las cuestiones pendientes, eso le pertenece a Dios, como enseña Deuteronomio 29:29, donde la Biblia calle, nosotros tenemos que callar. Entonces, no sé si esto sirve para la respuesta, es por no ir acompañada a la fe. Hebreos 4 nos enseña eso muy claro, y aquí la diferencia que se hace entre creyentes e incrédulos, quienes rechazan y quienes lleva a Dios a recibir.
todos tienen la misma, y nosotros podemos decir en la ventaja que tenemos, hablando de eso en el contexto, es que nosotros ya tenemos, ellos miraban al Jesús de atrás, nosotros lo miramos ya en el presente, ya vino. Ellos esperaban que vinieran, nosotros ya tenemos la conexión clara y todas las evidencias claras en la Biblia que Dios vino, que ya Jesús vino, que ya esa promesa de la venida como Salvador se cumplió, pero aún así seguimos endureciendo el corazón. Exactamente, hermano Es que Elkin, estamos bendiciones. esperando a otra vez la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él vendrá en cualquier momento. Exactamente, hermano Elkin, precisamente mi pregunta la enfoqué en el hermano con respecto a la duda del tema del centro de la tierra. Bendiciones. Muchas gracias. Bendiciones a ustedes también. Pastor Elkin, ¿quiere despedirnos con una oración, por favor? Soberano Dios, una vez más reconocemos tu gracia y tu misericordia para con nosotros al tenernos aquí estudiando tu palabra. Te pedimos, Señor, para que cada día que nosotros nos sentemos a estudiar tu palabra, podamos poner nuestra razón al servicio de tu palabra, Señor, para que tú sigas dando entendimiento y sabiduría a nosotros, Señor, pero también amor para atesorar esta tu palabra. Te pedimos que bendigas cada uno de nosotros que hemos recibido este estudio, que tu palabra caiga en esa tierra firme. Ahora, Señor, también te pedimos para que bendigas las reuniones ahora en las iglesias, no solo las de Colombia, sino las de todo el mundo. En este día, Señor, para que tu palabra cumpla el propósito con el cual tú la has enviado, Señor. Y también, Señor, reconocemos que tenemos necesidades y debilidades. Ayuda primero nuestras debilidades, Señor, las espirituales. A veces el diablo quiere sembrar la duda en nosotros, pero sabemos que tu Espíritu Santo mora en nosotros, es el que nos corrige y nos ayuda a entender tu verdad. También dejamos nuestras necesidades físicas, Señor. Tú las conoces, nuestros planes, proyectos, nuestras preocupaciones y enfermedades, Señor, también las de nuestros hermanos en la fe. Te pedimos que seas tu Padre Santo, guardándonos de todo lo que pueda hacer daño a nuestra vida espiritual, a nuestra vida física, a nuestra vida material, conforme a tu santa voluntad. En el nombre de Jesús te hemos orado y con la guía del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén, Gracias a pastores. todos ustedes. Dios los Bendiciones. bendiga, Dios los hermanos. bendiga.